buenas tardes y bienvenidos. Esto es Teleyucatán Te Informa. Es jueves 22 de agosto de 2019. Mi nombre es Libden Ojeda y es un gusto que nos acompañe una ocasión más. Les recuerdo el teléfono en el estudio y le invito a que se ponga en contacto con nosotros a través de la línea telefónica 940-7600. A través de esa línea usted nos puede saber qué sucede en su colonia o municipio. Hoy tenemos un recorrido informativo de lo más relevante sucedido aquí en la capital yucateca y por supuesto también en el interior del estado. Quédese con nosotros que ya arrancamos con las noticias. Y mire, le comento que gas natural y tarifas eléctricas justas, esos son los dos elementos indispensables para lograr la añorada meta de crecimiento del 4%. Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, este día. Con esta información vamos a arrancar este espacio informativo y para que usted esté muy pendiente a través de este espacio y que también puede sintonizar las noticias a través del Facebook de Teleyucatán. Sin más por decir, vamos con la información. Si Yucatán contara con suficiente abasto de gas natural, tendría mayor crecimiento económico el sureste, aseguró el gobernador Mauricio Vila Dosal al inaugurar las mesas técnicas de gas natural y electricidad. Aquí en Yucatán, durante el primer trimestre de este año, crecimos al 3.1%. Fuimos el tercer estado de la República que tuvo más crecimiento económico de todo el país. Generamos en el primer semestre del año un 32% de empleos, más que el año pasado, mientras que a nivel nacional se cayó un 39%. Y todo eso lo estamos haciendo sin gas natural y lo estamos haciendo con las tarifas eléctricas más caras del país. Imagínense lo que podría ser la economía de Yucatán con gas natural. Para lograr la anhelada meta de que la economía del país crezca 4%, se requiere que el sureste también crezca, y para lograrlo es indispensable el gas natural y tarifas eléctricas justas. El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, Armando Guadiana Tijerina, dijo que en Yucatán se requieren 500 millones de pies cúbicos de gas natural. Y el ducto que alimenta aquí solamente tiene capacidad para 250 millones de pies cúbicos diarios, pero solamente les llegan 80. Una medida para potencializar el desarrollo industrial de Yucatán sería un barco gasificador como solución inmediata a la falta de gas natural sin que se requiera mayor inversión mientras se instalan los ductos. El director general del Centro Nacional de Control de Energía, Alfonso Morcos Flores, dijo que cada uno de los 3 centros de consumo de gas natural del sureste requiere una planta. Cancún, Riviera Maya, Mérida y Campeche. Esos 3 centros, una red de transmisión no lo resuelve. Habría que llevarle una a cada centro y además traerlos desde muy lejos. Creo que la solución más razonable es que tengan sus propias plantas de generación. Las mesas en las que participan especialistas del país continuarán este viernes en el Centro Internacional de Congresos y Convenciones. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán Te Informa. Ya lo escuchamos en la información, la península requiere de gas natural y energía a un precio justo. Justamente por tal motivo se harán mesas de trabajo para dar soluciones que sean viables para abordar estos temas. En 7 mesas de trabajo, representantes de cámaras empresariales, iniciativa privada, sociedad civil, gobierno y especialistas del sector energético plantearán alternativas sustentables y sostenibles para la generación, transporte y abastecimiento de energéticos al sur-sureste. Uno de los objetivos importantes es alcanzar un 4% de crecimiento económico para el país. Si no hay energía, no vamos a tener este crecimiento económico. Para el caso de Yucatán se expondrán propuestas para el abastecimiento de gas natural, energético que tiene mayor demanda debido al incremento de la población en algunas regiones, el sector industrial, comercial y turístico. Con base en el indicador trimestral de la actividad económica estatal del INEGI, Yucatán es la tercera entidad con mayor crecimiento económico con 3.1% en comparación con el mismo periodo de 2018, 30 veces más que el promedio nacional, que es menor al 1%. Para superar ese porcentaje, se requiere el abastecimiento de gas natural y producir más energía eléctrica. De esa manera se incrementaría la inversión extranjera en el estado, que según información de la Secretaría de Economía Federal, en el primer trimestre del año en Yucatán fue de $74.8 millones, es decir, un monto superior al registrado en todo el 2018.
Tenemos los recursos, tenemos el bono demográfico aún a nuestro favor, tenemos la población, tenemos muchas posibilidades para crecer, pero para que haya industria, para que haya desarrollo y en consecuencia empleos y se generen condiciones de bienestar, la energía es el primer insumo para poder atraer inversiones a todas las regiones del país. Las propuestas que se plantearán en las mesas técnicas también procurarán eliminar la desigualdad de crecimiento económico entre el norte y sur de México. Las mesas técnicas se realizarán este día y mañana viernes en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Vamos con otras cosas y mire, desde 1956 en México se celebra el Día Internacional del Bombero, hoy 22 de agosto, y justamente esta fecha no fue la excepción. Le cuento que el gobierno reconoció la labor de los también llamados apagafuegos. La heroica tarea que llevan al cabo a diario los llamados tragahumos a fin de salvaguardar la vida de los ciudadanos fue reconocida este jueves en el Día Internacional del Bombero. Esto es algo que todos los yucatecos reconocemos y agradecemos. Por eso les rendimos este merecido homenaje. Estamos otorgando estímulos económicos por 785,000 pesos. Y esto es parte del reconocimiento que tienen a su labor. Durante la ceremonia que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, se entregó la distinción de Bombero del Año a Ramiro Cuchim. Yucateco originario de Jalachó, experto en servicios de rescate y combate de incendios, a quien hoy reconocemos por sus actividades y labores heroicas a lo largo de sus 19 años de servicio. Asimismo, se reconoció la labor de 31 elementos por sus 35, 25, 20 y 15 años de servicio. El gobernador del estado destacó que la actividad de los bomberos ha cambiado y se requieren nuevas herramientas. Estoy platicando con el comandante para que el próximo año podamos incluir en el presupuesto nuevos equipamientos para el cuerpo de bomberos que les permitan poder desarrollar mejor su tarea. El secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saiden Ojeda, aseguró que los bomberos de Yucatán cuentan con una vocación humanista. Para ellos, salvar vidas y proteger el patrimonio de las personas, sin distinción de ninguna clase, es el principal objetivo de su misión, y para lograrlo ponen en riesgo su propia integridad física si es necesario. El director de Siniestros y Rescates de la Secretaría de Seguridad Pública, Santiago Maza Ramos, dijo que el Cuerpo de Bomberos de Yucatán está conformado por 304 elementos, distribuidos en 15 bases en Mérida y 14 en el interior del estado. Contamos con 6 embarcaciones para labores de rescate y auxilio en la población que habita en nuestras costas, las cuales están a cargo de la Unidad Marina, que cuenta con 24 elementos entrenados en salvamento y rescate acuático, buceo en aguas abiertas y buceo en cavernas. Contamos con unidades de rescate, contamos con 7 equipos de corte conocidos como quijadas de la vida para el rescate en casos de accidentes vehiculares. Contamos con equipamiento y entrenamiento para el rescate en alturas, equipamiento para muchas otras funciones como el control de fugas de gas, control de fauna. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Muchísimas felicidades en su día a estos hombres que a todos los días dan su vida por salvar la de los demás. Muchísimas felicidades en el Día del Bombero. Vamos a otras cosas, y es que ya inició la cuenta regresiva para el regreso a clases. Justamente por tal motivo, hoy nos vamos hasta Jalachó, en donde viven un grupo de mujeres emprendedoras que son las creadoras del papel de Kuxtal, producto 100% orgánico del que se elaboran desde libretas, agendas hasta pulseras y collares. En Sijó, comisaría de Jalachó, un grupo de 11 mujeres indígenas producen papel ecológico de forma artesanal, que a su vez utilizan para elaborar artículos escolares, de oficina y bisutería. Las hojas de papel Kuxtal se tiñen con flores silvestres, pétalos de bugambilia y raíces de cúrcuma. En los colores se impregnan sus sueños, metas, ilusiones y sentimientos. El papel que reutilizan se remoja por un día en una cubeta con agua. El proceso es minucioso. Se licua el papel, que son 7 tazas de 1 kilo, y ya se le agrega lo que es la harina para la resistencia. Mientras la compañera hace los 7 licuados, la otra compañera está llenando lo que es la tina, acercando el material que va a necesitar. A la mezcla se agrega sal y vinagre para que los colores tengan brillo.
Paso a paso el papel toma forma. De ahí ya se va sacando al sol, se sacan las 24 piezas, se espera entre 5 minutos ya, mientras baja un poquito igual el agua otra vez y se van imprimiendo a la tabla. Después de la impresión en la tabla se va secando con una jerga, de ahí se van desprendiendo, después de que se desprendan ya empieza el planchado, después del planchado ya se saca al sol. Con el papel comienzan a elaborar sus obras de arte. La organización femenina encontró en esa labor la forma de superarse y enseñar al mundo la capacidad y talento de las mujeres indígenas. En Mérida es donde tenemos unas 3 tiendas donde dejamos y en la casa de artesanía, en la feria de Ticul o en la feria de Ixmatquil o en algunas ferias en Mérida. Nuestros productos han llegado en España, se ha estado como comercializando más allá. Está una tienda igual allá en San Cristóbal donde dejamos los productos. Las autoras del papel Kuxtal elaboran libretas, agendas, aretes, pulseras y collares con papel reciclado. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Sin duda alguna, una gran labor la que realizan estas mujeres yucatecas y así aportan también su granito al medio ambiente. Antes de irnos a la pausa comercial, tenemos saludos y son para la familia Herrera Chalé de Motul, que dicen que nunca se pierden las noticias a través de Teleyucatán te informa. También para Nancy González, que nos saluda a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán. Muchísimas gracias por el favor de su preferencia. Quédese con nosotros, nos vamos a la pausa comercial, pero no nos tardamos nada y estamos de regreso. Estamos totalmente comprometidos con todas las familias meridanas. En este primer año trabajamos para mejorar las condiciones de cientos de hogares de nuestra ciudad. Para que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan más oportunidades, mejoramos sus escuelas y les entregamos miles de becas. Y una gran noticia es que ya estamos cerca de lograr que el 100% de los meridanos cuenten con agua potable y energía eléctrica. Esto es solo el inicio. El futuro pinta mejor. Renan Barrera, alcalde. Primer informe de acciones. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa este jueves 22 de agosto de 2019 y nos vamos hasta Concal para que le presente a la estrella de la policía de este sitio. Le doy algunas pistas para que se vaya imaginando de quién se trata. Él porta su uniforme dignamente y va caminando por las calles con música. Su nombre es Chilaquil y es toda una celebridad en las redes sociales. Hoy vamos a conocer su historia. Chilaquil es más que una mascota. Está dando de qué hablar en las redes sociales porque es la estrella del Departamento de Policía de Concal. Era un perro en condiciones de calle, pero los elementos de la policía de Concal lo adoptaron. Más allá de darle comida, techo, vacunas y medicamentos, le proporcionaron amor. El oficial Chilaquil es poseedor de una bella historia que refleja el por qué se ganó el cariño de todos. Aquí los policías lo empezamos a cuidar y adoptar. Tenemos una historia muy graciosa de él porque cuando vinieron unos señores con su hijo, dijeron que eran los dueños. Entonces se lo llevaron. Y Chilaquil, pues regresó. A la semana regresó porque los dueños dijeron que él dejó de comer, dejó de tomar agua y que el único hogar que tenía era el ayuntamiento junto con los policías. Nadie pierde la oportunidad de tomarse la fotografía con la nueva estrella del municipio, que orgullosamente porta su traje de oficial.
Es noble, manso y cariñoso. Súper celoso. Si ve que cuando estamos en vigilancia o estamos caminando en rutina y si se nos acerca un perro, pues él ataca. Él es muy territorial y demasiado celoso, pero es un gran compañero y créanme que Chilaquil es un perro, de verdad, más que un perro, es como nuestro amigo Chilaquil. Se ganó el corazón de todos, incluso de las redes sociales. Una muestra es el regalo de una empresa que se dedica a la venta de accesorios para mascotas. Desde el fin de semana porta un collar para perros policías y una palestina, cuellos usados por las Fuerzas Armadas. Chilaquil es un perro excepcional, con una historia única, y en Yucatán se le quiere. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Ahí conocimos al famoso Chilaquil y de Colcal nos vamos hasta Progreso, directamente a la Reserva Ecológica El Corchito. Y es que luego de que le presentáramos la propuesta de convertir el sitio en accesibilidad universal para que todos puedan conocer este sitio, la sociedad ha dicho su postura ante tal situación. Afirman que esto es positivo y que es un beneficio directamente para la sociedad. Integrantes de la sociedad civil manifestaron su beneplácito por el plan piloto que inició el Patronato Cultur en la unidad de servicios en El Corchito de Progreso, para convertirlo en el primer sitio turístico 100% accesible en Yucatán y probablemente en el país. Nos da gusto que se haga este tipo de iniciativas para el beneficio de la sociedad, expresó el presidente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, Luis Herrera Albertos. El Consejo Consultivo del Patronato quedó integrado, además del director general de Cultur, Mauricio Díaz Montalvo y Herrera Albertos, por el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, Héctor José Navarrete Medina, por el presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, Jaime Solís Garza, y la directora de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio de Mérida, Cristina Salazar Peña. El Plan Ejecutivo Integral contiene los compromisos de Cultur para este sexenio, basado en el Plan Estatal de Desarrollo, que abarca la línea estratégica de hacer las unidades de servicios 100% accesibles e inicia con el plan piloto en El Corchito de Progreso. La intención es lograr este año un primer sitio y luego hacer 2 por año en lo que resta de la administración. Se informó que el apoyo que dará Cultur a la llegada de Ricky Martin, quien el 21 de septiembre ofrecerá el concierto Yucatán for Peace, consistirá en el pago de los boletos de avión del artista y de su equipo de logística. Teleyucatán te informa. En otro sector reportan buena respuesta al programa de abeja reina, ese que hace la entrega de estas especies para mejorar, por supuesto, la salud y la producción de estas especies. El apicultor Javier Francisco Chan Fernández de Mayapán recibió 10 ejemplares como parte de los beneficios del programa de los Centros de Producción de Abejas Reina. El apicultor que recibió 10 ejemplares cuenta con 50 colmenas y que la estrategia que impulsa la Secretaría de Desarrollo Rural, ahora los productores tendrán acceso a mejores condiciones para realizar su actividad. Con la adquisición de las abejas reinas, mejorará la genética de sus panales, porque serán más fuertes y saludables. También se entregaron 40 ejemplares a Lorenzo Uc Puerto de Junucmá y a Daniel B. de Canacín, 20 para cada uno, sumando 50 entregados en la jornada y más de 500 desde que comenzó el esquema. Cada apicultor aportó el 50% del costo y el restante fue subsidiado por la dependencia, inversión que ascendió a 7,500 pesos. Teleyucatán te informa. Vamos con más noticias y es que sin duda alguna todos disfrutamos las delicias del mar y agradecemos cuando estos productos llegan preparados y sabrosos a nuestra mesa. Pero ¿alguna vez se ha puesto a pensar qué hay detrás de la producción de estas especies para que lleguen hacia nosotros? Hoy echamos un vistazo a la vida de un langostero. Reparar equipos averiados, checar las trampas y preparar la carnada son algunas de las tareas que realizan los pescadores antes de zarpar para la captura de langosta. De estas cabezas ve que es salalos, como yo veo que está aquí en salmuera, porque nosotros no podemos llevarlo frescos porque como no tenemos mucho espacio, tenemos que tener aparte la carnada y aparte hielo donde traemos ya el producto. La tripulación de una embarcación de la Flota Mayor de Yucalpetén labora unos 20 días en alta mar.
Llevamos música para... No, pues aquí llevamos música, ¿no? Llevamos música y todo eso, y para no estar como que dice, viendo la cara como de así, sonriamos, bailando, aquí, echando relajo para que la gente no esté así de mal humor. Mientras estamos cenando, pues estamos así a descansar. ¿Por qué? Porque mañana temprano hay que darle otra vez duro. No diga a las 5 de la mañana, pues ya estamos de pie otra vez. Tras varios años de experiencia, los hombres de mar saben cómo actuar cuando hay mal tiempo. Si está lejos la isla y depende cómo llegue el tiempo, pues 50, 60 kilómetros, pues nos quedamos fondeados. Hay veces que nos queda la isla casi a 20, 30 kilómetros, bueno, millas de longitud, pues nos digo, no, vas a ir, después regresar, dice, pues ya sabemos cómo pasa el norte. Viene barato, todo muy barato. Ahí estamos viendo cómo aquí está abajo también el barco se clava y todo el agua pasa encima. Regresar a puerto con buena captura de langosta es un aliciente para los pescadores, pero reencontrarse con sus familias es el verdadero motor de su trabajo. Con imágenes de Joaquín Martínez para Teleyucatán te informa Mayra Vences. Regresamos de la costa y le ponemos freno a las noticias solo por un momento para que le invite a que se deje consentir por los especialistas. Si lo que usted busca es un cambio de imagen, le recomiendo que vea la siguiente cápsula. Hola, buenas tardes, mi nombre es Wendy Luna. Vamos a poner un tono rubio cenizo para eliminar todo lo exceso de naranjoso y amarillento que vemos en el cabello. Y vamos a darle forma al corte porque no tiene absolutamente nada de forma, dándole vida y movimiento al cabello. A continuación vamos a hacer unos destellos de highlights que mi compañero Kevin Valle me va a estar ayudando, dándole luz al cabello, haciéndole un buen corte para que tenga forma el cabello con una profunda hidratación para que se enmarque más su rizo. Ya tenemos el resultado final de las chicas. Con mi compañera Claudia hicimos un balayage para corregir el tono naranja que tenía en el cabello con unos tonos rubios cenizos. Hidratamos el cabello porque estaba muy procesado su cabello. Y hicimos un corte para darle un poco de volumen y movimiento al cabello. Y con mi compañera Mayra hicimos unas highlights en tonos marrones para darle un poco de luz a su cabello muy sutil y un poco de movimiento al cabello con una hidratación también profunda para nutrir su cabello. Bueno, y ese es el resultado final de nuestras modelos. Yo soy Wendy Luna, él es Kevin Valle y los esperamos en Luna Luz. Pues ahí quedó la recomendación de los especialistas. Es momento de irnos a una pausa comercial, pero tenemos saludos pendientes y son para Elmer Gómez, que saluda desde la costa y que dice que Nacho es un bello ejemplar canino. Muchísimas gracias por tus comentarios. Y Adriana Vargas, que se reporta desde Humán. A la pausa comercial y estamos de regreso. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Está hecho de la fortaleza de quienes lograron sumar su opinión. Hecho del valor de quienes lucharon por la democracia en cada esquina. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan.
Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Ya de regreso en Tele Yucatán Te Informe, por supuesto tenemos más noticias. Y mire, le cuento que por atrasos en la impresión, alumnos del CONAFE iniciarán las clases sin libros de texto. Hoy le presentamos las declaraciones que dio Loreto Villanueva Trujillo, la secretaria de Educación del Estado. A unos días del inicio del ciclo escolar 2019-2020, por atrasos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, todavía no se reciben alrededor de 327,000 compendios de secundaria y los afectados serán los alumnos del Consejo Nacional de Fomento Educativo. El tema de los libros de primaria ya nos llegaron prácticamente todos, están distribuyendo a poco. Nuestra preocupación un poquito es que de la Federación no hemos recibido el completo de los libros de secundaria, estamos como un 50%. El gobierno del estado invirtió 9.7 millones de pesos en la impresión de 600,000 libros de secundaria y los 467 planteles más alejados de las cabeceras municipales que atiende el CONAFE serán los más afectados. El gobierno del estado también destinó 31 millones de pesos para los útiles escolares. Recibimos de CONAFE, que es un instituto federal. El CONAFE tiene un componente en donde que se llama compensatorio y nos deben de mandar 58,000 paquetes de útiles escolares. Estos no los hemos recibido tampoco. El personal de la CGI continúa distribuyendo los paquetes de libros de educación básica, 126,522 libros de nivel preescolar, 1,697,693 de primarias, 643,156 de secundaria, 92,183 de telesecundaria, 21,829 de telebachillerato, 54,187 para educación indígena y 68,048 para enseñanza del idioma inglés. Por otro lado, unos 1,060 docentes de educación física participaron en el curso de actualización que se impartió para promover la activación física y el deporte en las escuelas, a cargo del personal de 6 instituciones académicas del estado. Con imágenes de Joaquín Martínez, para Tele Yucatán Te Informa, Mayra Vences. Le cuento ahora que en ocasiones una silla puede cumplir los más grandes sueños de algunas personas. Tal es el caso de doña Bernardina, que disfrutó de sentir las saladas olas del mar después de décadas de no hacerlo. Conozcamos su historia. Luego de casi una década de no disfrutar de un baño en el mar, debido a que le amputaron una pierna a consecuencia de la diabetes, Bernardina Coral cumplió su sueño y volvió a sentir las olas en su cuerpo, gracias a una silla flotante. Al darse cuenta que estaba en el mar se emocionó muchísimo. Cuando Reina Marrufo llegó con su mamá a hospedarse al Hotel Costa Club, pensó que el mayor obsequio para su mamá, que estaba próxima a cumplir 78 años, sería ver a lo lejos el mar. Y al ingresar, la chica de administración nos comentó, al ver la situación de mi mamá, que el hotel contaba con una silla para discapacitados para mar. Y fui a hacer la solicitud y muy cordialmente nos las llevaron hasta la puerta de nuestra habitación. Para el momento en el que yo la pasé a la silla, ella no sabía a dónde se estaba dirigiendo, hasta que sintió ahora sí que lo mojadito del mar, fue que se dio cuenta que después de 9 años estaba otra vez en el mar. Cuando le amputaron la pierna a su mamá, Reina encontró en internet un artículo sobre estas sillas y quiso comprar una, pero al enterarse de su costo, pensó que nunca podría cumplir el sueño de su madre, sentir otra vez el mar como cuando podía caminar. Años después, el Costa Club nos da esa sorpresa y no fue impresionante. Yo sí siento muy importante que la gente conozca ese beneficio que tiene el hotel, porque hasta donde yo sé, no lo tiene ningún otro hotel.
Hemos ido a la Riviera Maya, hemos preguntado y no lo tienen. Este es un servicio que ofrece el Hotel Costa Club a fin de que su playa sea accesible para todos y para que personas como Bernardina no se queden mirando el mar desde su habitación, sino que disfruten de él como cualquier persona. Es muy bonito porque muchas personas que están en nuestra situación se abstienen de sacar a pasear a sus discapacitados por el pensamiento de que no van a poder disfrutar de este tipo de vivencias. Estas sillas flotantes hacen que alguna persona, algún huésped, un derechohabiente que venga a pasar aquí el día o a pernoctar, pueda bañarse en el mar. Tenemos personal totalmente capacitado para que pueda subir a las personas, incluso pues se pueden bañar las personas con el acompañamiento de nuestro personal. Debido a su diabetes y neuropatía diabética, Bernardina sufre de pérdida de memoria y seguramente olvidará este maravilloso momento. Pero su hija lo capturó para que su madre pueda revivirlo cada vez que mire la fotografía. Tiene pérdida de memoria y pues ahora sí que tal vez en 2, 3 días o una semana ella no se acuerde, pero estoy segura que en su corazón la alegría se la va a llevar y pues nosotros los recuerdos con ella. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Qué gran momento, sin duda alguna, es el que vivió doña Bernardina y aunque se borren de la memoria, en el corazón quedarán presentes. Esta silla está aquí en Yucatán y usted también la puede aprovechar por si tiene algún familiar con algún tipo de discapacidad. Vamos con otros temas y mire, le cuento que previo al inicio de las actividades de los 8 centros de asistencia de desarrollo infantil con que cuenta el DIF Yucatán, las 164 maestras, intendentes y cocineras se capacitaron para ofrecer mejor atención a los niños. La coordinadora de los centros, Itzel Pacheco Zavala, informó que el objetivo de la formación es garantizar la seguridad de usuarios, de forma que reciban tanto un trato digno y, por supuesto, que los servicios sean de calidad. Ya por último le platico que entre los temas que se abordaron en el curso destacan el cuidado y atención infantil, preservación y cuidado de los alimentos, así como el impacto de las educadoras en el ambiente laboral y en la formación de la niñez. Y en su pantalla está viendo algunas imágenes al respecto del tema que le estoy contando. Nos vamos a la pausa comercial, no nos tardamos nada y estamos de regreso. Esto es Teleyucatán te informa. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Después, permanece en resguardo hasta que las autoridades lo indiquen. Mantén desconectados aparatos eléctricos. No toques cables caídos. Mantén cerradas llaves de gas y agua. Trabaja en equipo para reparar daños, desalojar agua estancada a fin de prevenir plagas y epidemias. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán.
Ya de regreso en Tele Yucatán Te Informa y arrancamos con temas de salud y le cuento que aproximadamente el 3.3% de los recién nacidos aquí en Yucatán nacen con alguna dificultad cardíaca, algún problema de este estilo. Tal es el caso de la pequeña Jennifer, de quien hoy conoceremos su historia. Luego de 8 horas de cirugía, el 28 de mayo pasado, Jennifer Naomi Carrillo Chi, de 2 años y medio, volvió a nacer. No sabíamos de cómo iba a pasar, qué iba a salir, qué sucedería en ese momento. Tenía en mente de que cuando salieran los doctores a decirme de que pues no resistió. La pequeña fue sometida a una cirugía de corazón abierto en el Hospital Regional de Alta Especialidad Península de Yucatán porque nació con la enfermedad congénita denominada tetralogía de Fallot, que le diagnosticaron cuando tenía 1 año. Sin embargo, desde los 3 meses su pediatra advirtió a sus papás que algo no andaba bien con su corazón. El pediatra nos dijo de que tenía como un soplo en el corazón. Pues de ahí entonces empezamos nosotros a estar moviéndonos así para averiguar, para salirnos de dudas de que si realmente eso tendría la niña. En su peregrinar por diversos médicos para salvar la vida de su pequeña, Julissa y su esposo Román llegaron a un hospital donde un médico dijo que habría que operarla de inmediato. Pues ahí el doctor nos dijo de que era urgente que la operen, porque pues es de vida a muerte, nos dijo el doctor. Entonces nosotros nos dijo, la operamos, la metemos a quirófano ahorita, dice, ustedes solo me pagan 75,000 pesos. Pero en ese momento, ¿dónde lo vamos a dar? Una amiga le dijo que podrían llevar a la pequeña al hospital de alta especialidad, donde podrían intervenirla sin costo. Venimos, preguntamos y la doctora Emilia nos dijo entonces de que sí se necesita la operación, pero no es de urgencia, puede esperar. Entonces, si espera 1 año, puede esperar un poquitito más. Luego de más de 1 año de tratamiento y supervisión médica, la pequeña fue intervenida con éxito por el cirujano cardiotorácico Óscar Gutiérrez Camarena. Y gracias a los doctores, ahí tengo a mi hija en mis brazos ahorita, ya feliz, ya nos quitamos la angustia que teníamos antes de la cirugía, más que la verdad. De enero a la fecha, en el Hospital Regional de Alta Especialidad Península de Yucatán, se intervino a 6 menores con el padecimiento cardíaco congénito, que de no atenderse a tiempo puede ocasionar la muerte. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. De la mano con este tema le platico que en lo que va del año aquí en Yucatán se han reparado los corazones de 33 menores, todos de manera gratuita. De enero a la fecha, unos 33 menores con cardiopatías congénitas fueron intervenidos en el Hospital Regional de Alta Especialidad Península de Yucatán, cifra que rebasa las 32 realizadas en 2018, informó el jefe de la unidad de cardiopediatría, Joan Johnson Herrera. En todo el sureste, es el único lugar de la Secretaría de Salud que se realiza cirugía de corazón. Unos 6 pacientes presentaron la enfermedad tetralogía de Fallot. Es una enfermedad que se caracteriza por tener a un niño que nace azulito, ¿no? O sea, nace con las uñas moraditas, los labios morados, porque le falta oxigenar adecuadamente. Este tipo de enfermedad del corazón va deteriorando a los niños porque cada vez les llega menos oxígeno a todas partes del cuerpo, ¿sí? Y dentro de esos eventos de crisis de hipoxia, el niño puede fallecer. A partir de los 6 meses de edad, está indicada la cirugía para los pacientes para evitar daños en sus órganos, incluso la muerte. Por varias razones, porque primero la anatomía del corazón se empieza ya a desarrollar mejor y sobre todo el niño ya alcanza un peso adecuado para poder entrar a cirugía. Aunque el corazón de los pacientes se repara con la primera intervención quirúrgica, entre el 15 o 20% de los pacientes requerirá una cirugía en el futuro. Es importante la detección oportuna, porque cuando la enfermedad avanza, ni la cirugía puede ayudar al paciente. Pero lo más importante es la prevención. Que durante la etapa del recién nacido lleven a sus controles de niño sano, ¿no? Hay 70 niños y jóvenes entre recién nacidos y 16 años de edad que esperan que se les practique una cirugía de corazón abierto, cuyo costo de la iniciativa privada fluctúa entre los 50,000 hasta $1,000,000 de pesos. Las cardiopatías congénitas se registran en 8 de cada 1,000 recién nacidos. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa.
Y antes de despedirnos, toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión nos lleva a darnos un buen chapuzón en una de las frescas aguas de nuestros cenotes aquí en Yucatán. Mire, ya les está viendo precisamente en su pantalla las imágenes. Se trata de una excursión incluyente, así como la escucha, en la que personas con y sin discapacidad se organizaron para disfrutar de este tipo de atractivos naturales. El video lo encontramos navegando en redes sociales y se lo compartimos a través de nuestra pantalla aquí en Tele Yucatán. En el video original, una de las personas que participa en esta excursión va narrando cómo las personas están emocionadas y disfrutando de este cenote a pesar de tener algún tipo de discapacidad. Esta es una muestra más cómo todos podemos disfrutar los recursos naturales que posee nuestra belleza aquí en Yucatán. Cenotes, playas, costas, todo, absolutamente todo para disfrutar y está al alcance de nuestras manos. Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Muchas gracias por habernos acompañado una ocasión más. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde para cerrar la semana como se debe, con información, pero no le cambie porque se queda con mi compañero Antonio Lizama. Ya lo sabe, él nos trae lo mejor de los deportes. Muy buenas tardes, nos vemos hasta mañana. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Gobierno de México. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Tele Yucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota vuela! ¡La pelota sigue! ¡La pelota! Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Deportes Tele Yucatán, este jueves 22 de agosto, ya listos con toda la información deportiva, muy interesante la que tendremos el día de hoy, y es que fíjese usted, ya se realizó el día de ayer por la tarde la reunión del Sistema Nacional del Deporte, el SINADE, y bueno, cambios, primero en el nombre y después en disciplinas, en lo que será la Olimpiada Nacional. Dejará de ser Olimpiada Nacional y ahora se van a llamar Juegos Nacionales
de CONADE. Le tendremos pues toda la información al respecto. También de los Leones de Yucatán vamos a platicarles el resumen del partido, y es que también el día de ayer le ganaron a los Pericos del Puebla para pues asegurar la serie. También les vamos a hablar del fútbol. Se presenta la Copa Independencia que va a ser en el mes de septiembre, y también la tradicional carrera de Uxmal Muna que se va a realizar el domingo 25 de este mes. Todo esto y más les vamos a llevar en los 15 minutos más deportivos de la televisión. Les recuerdo rapidito nuestras vías de comunicación: 940-7600, el teléfono, redes sociales en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Bueno, y vamos a entrar en materia, como le dije al principio, ¿no? Finalmente se dejará de llamar Olimpiada Nacional. Juegos Nacionales de CONADE se van a llamar ahora. 31 disciplinas van a realizarse ahora, de las 46 que se tenían en total. Es que déjeme decirle, no son 31 deportes, de estos van a ser convocados a Juegos Nacionales de acuerdo al calendario olímpico, y serán deportes con desarrollo y con proyección, es decir, deportes que estén participando en Juegos Olímpicos, que estén en el programa de Juegos Olímpicos. Y también, pues bueno, se tendrá una participación estatal por arriba del 50%. Otra cosa que se tomó fue que 10 deportes también pasarían a los campeonatos nacionales de federación, cuyos resultados van a ser pues contabilizados en el medallero de los Juegos Nacionales. Por decir de esto, en los deportes de conjunto, pues bueno, cada federación va a convocar a sus nacionales, y los equipos que logren las medallas tanto de oro, plata y bronce, estas van a ser contabilizadas para lo que es los Juegos Nacionales de CONADE. Sin embargo, vamos a entrar más en el tema, y es que entrevistamos a Carlos Sáenz Castillo, quien es el director del Instituto del Deporte de Yucatán, y él nos habla pues de estos cambios que se tendrán a partir del próximo año. Es oficial, a partir del próximo año, los Juegos Nacionales de CONADE sustituirán a la Olimpiada Nacional, acuerdo que se tomó luego de la reunión del Sistema Nacional del Deporte, SINADE, la cual tuvo lugar en la capital del país, y en la que asistieron los directores de los institutos del deporte de la República Mexicana. El anuncio, lo que sí oficialmente ya nos dijeron, es que cambia el nombre, desaparece el nombre de Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil, y pasa a ser ahora Juegos Nacionales CONADE. Eso sí es un hecho, A partir del próximo año serán Juegos Nacionales CONADE 2020. Y lo que nos presentaron, lo que está queriendo hacer el subdirector, Óscar Juan Frucel, es ir a las 8 regiones, nos está compartiendo el estado. La región sureste fue la primera de las regiones con las que se reunieron. Ayer estuvieron en la UNAM con la región 7, el día de hoy viajan a Chihuahua, y así sucesivamente para estar con las 8 regiones. Tiene 2 semanas para hacer esto, en el que nos están compartiendo un borrador. Hoy todavía es un borrador, el nombre sí es oficial, pero lo que nos están compartiendo es un nuevo esquema, una reingeniería en la que lo que están buscando es la eficiencia, no solamente en lo presupuestal, sino también en lo deportivo. Parte de las propuestas en la reingeniería de los Juegos Nacionales CONADE fue el cambiar de 46 disciplinas deportivas que se realizaron en la última Olimpiada Nacional a tan solo 31 deportes. Hoy 10 de las 46 disciplinas van a pasar a un esquema de evento nacional a través de la federación, que ya no van a tener que ir al Juego Nacional, pero van a realizar su torneo a través de la federación, y va a contar para el medallero. Pero las federaciones van a tener que pasar una propuesta de calendario formal, en el cual, en base a ello, nos vamos a sumar. En el caso de Yucatán, Carlos Sáenz Castillo dijo que se estudiará y priorizará qué deportes continuarían, y esto en octubre ya se tendría establecido. Hay 5 disciplinas que van a quedar fuera de los Juegos Nacionales. Es así, digo, de alguna manera no es propuesta ni siquiera de nosotros, esto lo más seguro es que así vaya a quedar. Tenemos ahí, y nosotros pedimos que por favor también consideraran el tema de una disciplina que a nosotros nos ha abonado mucho, como la disciplina del ajedrez. ¿Sí? Que eso, pues bueno, para nosotros a lo mejor tendría que traer un detrimento en el número del medallero, pero ya desaparece también esa clasificación infantil y juvenil, va a ser un solo medallero como tal. Bueno, esta incógnita, decía Carlos Sáenz Castillo, director del instituto. Usted sabrá hasta octubre cuáles son estos 5 deportes que, bueno, ya no estarían en este programa, que él pues aclara que más que nada serían los deportes que tampoco entran en el programa de Juegos Olímpicos, o que no dan pues unos resultados
tanto en el cuadro de medallas o en el de puntos de lo que ahora va a ser Juegos Nacionales de CONADE. Así que bueno, los cambios que se tendrán a partir del próximo año en estos Juegos Nacionales, decíamos, desaparece la Olimpiada Nacional y queda ahora como Juegos Nacionales CONADE. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del rey de los deportes, los Leones. Los Leones siguen imbatibles y bueno, ahora le ganan al conjunto de los Pericos de Puebla por segunda ocasión, aseguran la serie, 8 carreras por 5 el score, allá en el Hermano Cerdán del Angelópolis. Alex Liddy, Luis Juárez y Arthur Lee Charles batearon cuadrangulares espalda con espalda en un feroz ataque en la mismísima primera entrada que encaminó al triunfo de los Leones de Yucatán, 8 carreras por 5 contra los Pericos de Puebla y asegurar la serie en el Estadio Hermano Cerdán. Los Reyes de la Selva se mantuvieron en la primera posición de la zona sur, gracias a una estupenda reacción ofensiva, donde tuvieron que venir de atrás para superar a los poblanos. Por segunda ocasión en menos de una semana, las Fieras detonaron 3 cuadrangulares consecutivos, y ahora de los maderos de Liddy, Juárez y Charles para adelantarse 4-0. Pero en el cierre del mismo rollo, el equipo emplumado se acercó al anotar 3 carreras. Los Pericos anotaron 2 rayitas más en sus siguientes turnos para tomar ventaja, pero de nuevo Yucatán respondió en la cuarta y sexta entrada respectivamente para darle la vuelta al marcador y enfilarse al triunfo. Ganó el relevista Dalton Rodríguez y cerró Josh Luke, quien se apuntó su salvamento 20 de la campaña. La derrota fue para el relevista Sasaki Sánchez. Las Fieras buscarán ganar la serie completa esta noche cuando envíen al centro del diamante a José Samayoa para enfrentar a Guillermo Moscoso. Bueno, de ganar el conjunto de los Leones la tarde o la noche mejor de este jueves, pues barrerían otra vez al conjunto de Puebla, ya se convertirían en los clientes del conjunto melenudo, ya que pues los barrieron aquí en el Cuculcán, y bueno, si ganan hoy, decíamos, también los barrerían por completo. Ya el día de mañana enfrentarán a los Bravos de León, todo lo que es el fin de semana, y regresan el martes en lo que es ya la última serie de la temporada regular, pues igualmente enfrentando al conjunto guanajuatense, a los Bravos aquí en el Cuculcán. Vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos vamos a platicarles del fútbol, de la Copa Independencia y también del atletismo de la carrera Uxmal Muna. No se vaya, regresamos con más a Noticias, Deportes, Televisión. ¿Sabías que el 13 de diciembre del 2006 se aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? México es parte de esta convención, la cual garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Está chido que juegues base, que patines, cantes y te diviertas. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. En las zonas más marginadas del país, ella, él, ellos, ellas y todos te necesitan para seguir estudiando. Tú puedes ser su héroe. Inscríbete como líder para la educación comunitaria. Del Consejo Nacional de Fomento Educativo obtendrás desarrollo académico, apoyo económico, acompañamiento pedagógico. Para mayor información, entre en www.gov.mx/CONAFE. Gobierno de México. Regresamos a Deportes Tele Yucatán en este jueves 22 de agosto. Le vuelvo a repetir nuestros vías de comunicación: 940-7600 el teléfono, redes sociales, Twitter en @Deportes Teleyuc y Facebook en Deportes Tele Yucatán para que se comunique con nosotros. Y como le decía, antes de ir a la pausa comercial, se presentó esta mañana lo que va a ser la Copa Independencia de Fútbol Soccer en su edición 2019. Equipos de Mérida y también de Quintana Roo van a participar en este evento. Se presentó esta mañana la edición 2019 de la tradicional Copa Independencia de Fútbol, que se jugará del 7 al 9 de septiembre y en la que tomarán parte equipos de Mérida y Quintana Roo, informó Luis León Flores, organizador del evento. Llevamos ya 17 años organizando este evento.
Este año tenemos un plus que lo vamos a hacer en la categoría sub-15. Tenemos la visita de 2 equipos del estado de Quintana Roo, el Fusion SH, y tenemos el equipo Valedoras de Cozumel. Y como equipos locales tenemos al equipo Santitos FC y representativo del FC Isaes. Para esta edición, Luis León aseguró que se le dará mayor proyección a la rama femenil, buscando impulsar aún más esta categoría. Ahorita estamos haciendo algo que es muy importante, seguir abriendo caminos en el sector femenil. Creo que es algo muy importante. El día de hoy tuvimos la presencia de Regina y de Karina, que son 2 ejemplos de lo que el sector femenil se puede lograr cuando hay el apoyo de las autoridades, en lo que es para que ellas puedan trascender dentro del fútbol femenil. Esta clase de proyectos creo que les abre camino para que estas niñas sigan el ejemplo de ellas. Sabemos que no es fácil, no es solo decir quiero hacerlo, significa esfuerzos, sacrificios, el apoyo de la familia y, repito, de las autoridades y de los medios de comunicación como ustedes que nos apoyan tanto en esta clase de eventos. Por último, Luis León declaró que la Copa Independencia se jugará en 4 categorías en ambas ramas. Sin embargo, las infantiles iniciarán sus juegos desde el 31 de agosto y las juveniles a partir del 7 de septiembre. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del atletismo, y es que esta mañana también se presentó la tradicional carrera de Uxmal Muna. Esta se va a correr el domingo 25 de este mes. Teniendo como marco la pirámide del adivino de la zona arqueológica de Uxmal, el próximo domingo 25 de agosto se realizará la edición 47 de la tradicional carrera atlética del Mayab Uxmal Muna de 16 kilómetros, que fue presentada esta mañana por Víctor Marabé Canché, organizador de este evento pedestre. Marabé Canché, acompañado del titular del Instituto del Deporte, Carlos Sáenz Castillo, y del alcalde de Buna, Rubén Carrillo Sosa, dio a conocer la medalla y la playera conmemorativa al evento. Destacó que son 47 años ininterrumpidos en los que se ha realizado la llamada Reina de las Carreras, misma que está a punto de cumplir su aniversario 50 y para la cual se espera una gran fiesta deportiva y participación por parte de la comunidad runner de Yucatán. Para esta edición se competirá en 5 categorías en ambas ramas. Además, en este marco también fueron presentados los trofeos con que serán premiados los ganadores de los 3 primeros lugares de cada rama y categoría, el cual consiste en tallados de madera con deidades mayas elaboradas por artesanos de la comunidad. Bueno, don Víctor Marabé ya muchos años organizando esta tradicional competencia, que uno de los atractivos, como bien veíamos en la nota, bueno, son los trofeos que se entregan a los ganadores, que son pues tallados en madera de los artesanos de esta localidad. Pues yo le agradezco que haya estado estos 15 minutos con nosotros. Les deseo una excelente tarde, nos vemos en la noche. A continuación, y después, por Tele Yucatán. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán.